Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Avanzamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, estamos por supuesto con los temas, los invitados, las historias, los personajes que nos dan toda esa información que debemos asimilar para poder entender el contexto en el que se está moviendo hoy la humanidad. Sí, somos humanidad frente a crisis planetarias como lo es el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, el acceso al agua potable, las posibilidades de relacionamiento con la naturaleza, cómo equilibrar esto, cómo garantizar la existencia humana en el planeta durante algunas décadas o centenares de años más. Pues bien, tema sustancial, tema fundamental. Agua es sinónimo de vida. Sin agua no hay vida, tampoco no existiría ningún proceso productivo y el agua está sufriendo por cuenta del impacto de la actividad humana, pues una situación de estrés. Lo vivimos en Bogotá con racionamientos, lo vivimos en otras regiones del país donde llueve mucho pero no hay agua potable, lo vivimos en La Guajira, siguiendo en el escenario colombiano donde el agua tampoco está al acceso de las comunidades, pero este calentamiento global ha generado migración de población en algunos casos, la ausencia del agua impactando tremendamente. Hoy queremos hablar de un importante estudio, un análisis sobre el acceso, el consumo y el cuidado del agua. Y me encanta saludar a Juan Pablo Contreras, qué bueno que esté de nuevo aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Juan Pablo, director de la División de Tratamiento de Aguas para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de Ecolab. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, para usted y para todos en Caracol Radio y en Planeta Caracol, un placer estar con ustedes en nombre de Ecolab. Pues bueno, qué chévere que estés acá porque esto no se trata simplemente de abrir el grifo y llenar el vaso con agua. Esto no se trata de abrir una manguera y rociar plantas, lavar fachadas. Llegó el momento de el uso racional, el uso inteligente del agua. La realidad del recurso, ¿cuál es hoy, Juan Pablo? Fidel, Ecolab por segundo año consecutivo ha patrocinado. No es un estudio que hagamos nosotros, es un estudio que hace un tercero, lo que llamamos el Water Market Study 2024, que se hace globalmente en todos los continentes, en Latinoamérica, tanto en Chile como en México, como en Brasil. Es un estudio de la percepción global alrededor de la situación del agua. Y lo que más se ha encontrado es preocupación de la gente hoy alrededor del acceso al agua potable. Situación que nos detenía hace algunos años. Había preocupaciones desde el punto de vista ambiental por otros temas que bien se mencionaban ahorita, como el cambio climático, la contaminación, la polución, pero el agua siempre se ha dado por descontado que hay suficiente agua. Es importante notar que según data de las Naciones Unidas, 2.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable en cantidad suficiente y adecuada. Sabemos que tenemos mucha agua, pero si agua potable para poblaciones en determinados momentos no está, pues obviamente genera una dificultad. Y lo que ha indicado este estudio es que cada vez hay mayor preocupación y conciencia por parte de las personas en todos los continentes alrededor de esto que está ocurriendo con el agua potable principalmente. Claro, el reto es planetario. Naciones Unidas ya está metiendo el tema en prioridad dentro de la agenda. ¿Qué va a pasar con el agua? Es más, se han planteado conflictos por el acceso a fuentes de agua en diferentes puntos del planeta, geopolíticamente hablando, estratégicamente hablando. También las naciones se están preocupando por la conservación de estas fuentes. Juan Pablo, el lío hoy, el problema hoy, ¿es acceder al agua o el recurso definitivamente lo hemos agotado por diferentes hechos, acciones, procesos productivos de los humanos? Es una excelente pregunta, Fidel. El agua es un recurso finito. Y al ser un recurso finito tenemos que hacer un uso adecuado del mismo. Se mencionaba al comienzo de esta conversación cómo cada uno como ciudadano o cada industria, cada sector productivo, cómo tiene que permanentemente trabajar y esforzarse por utilizar la cantidad de agua razonable y prudente para lo que se esté realizando. Y esto es importante anotarlo porque en la medida que el crecimiento poblacional se sigue dando en muchísimos países, pues obviamente garantizar el acceso a agua potable no va a ser fácil si no somos conscientes del uso racional del mismo. Entonces, aquí lo relevante es, por ejemplo, notar que muchos consumidores en países de primer mundo o no,
de sectores urbanos, rurales o semiurbanos están dispuestos a pagar inclusive un poco más por aquellos productos que están manufacturados con Ujú. compañías que son consideradas como que utilizan adecuadamente el agua y los recursos naturales. Igualmente, muchos de ellos, casi un 70%, estaría dispuesto a dejar de comprar productos de compañías que no sean consideradas así. Entonces, nuevamente, este es un estudio que ha hecho Colab globalmente, que nos lleva a generar conciencia y a ver cómo articulamos entre el sector público, el sector privado, los ciudadanos, y cómo hacemos un frente común para tener cada vez un consumo más racional del agua como tal. Claro. En este estudio que nos comparten, veo que el 90% de los latinoamericanos ya estamos preocupados por la crisis del agua. Lo vemos en los países de la región, no solo Colombia. Es una realidad. Esto exige, Juan Pablo, de una u otra forma, respuesta y acciones. No solo, es decir, esto no lo va a resolver la ONU, ni no lo van a resolver una que otra acción. Esto es un proceso transversal. Respuesta de los estados, respuesta de los alcaldes, gobernadores, de la población, del sector productivo, del sector ambiental también. Acá hay una obligación de todos para actuar frente a garantizar el óptimo acceso al recurso. Totalmente de acuerdo. Solo para complementar lo que bien mencionó ahorita Fidel, Ujú. cuando se pregunta a los encuestados en todos los continentes quiénes consideran ustedes que son los responsables de manejar la situación actual del agua, la tercera parte dice que los gobiernos, otra tercera parte casi dice que la industria, la manufactura, los negocios, Ujú. y alrededor de un 25% de los encuestados indica que somos los individuos, los ciudadanos. Esto nos lleva a reflexionar de que realmente la solución es conjunta, no es responsabilidad total del gobierno, ni responsabilidad total de la manufactura, sino de todos alrededor del mismo propósito. Y esto es relevante porque obliga a cada uno a ver cómo en su espacio, sea pequeño, sea mediano, sea grande, es capaz, nuevamente, lo que hemos insistido, de un uso racional del agua. Si nosotros en nuestros departamentos, en el día a día, trabajamos, cómo nuestra familia es capaz de consumir un poco menos, pues lo que Ujú. estamos haciendo es un recurso finito como el agua, poder tener más, digámoslo, más inventario, por llamarlo así, y garantizar el acceso en momentos del año donde puede haber menor disponibilidad de agua. Claro, claro, eso es muy, muy importante. Y toda esta conversación sin duda se enmarca dentro de lo que será el próximo 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Y bueno, esto me lleva también a Juan Pablo y oyentes a consultarte sobre cómo diferentes sectores, pongo uno como ejemplo, como escenario, la construcción está comenzando a diseñar complejos de vivienda, complejos industriales donde apunten a una circularidad del agua, al aprovechamiento del recurso. Acá un amigo oriental me dijo que le parecía increíble que uno pudiese meter un vaso a la batería de un sanitario, al tanquecito, y era agua potable. En Oriente no, en Oriente recuperan el agua y lo que va para sanitarios viene de reutilización de este líquido. Hay que apuntar en esa dirección, innovación, tecnología en todos los sectores para dar un uso inteligente del agua. Absolutamente, Fidel. Una compañía como Ecolab, que tiene más de 100 años de historia, de ciencia, presencia en más de 170 países, es lo que Ujú. hacemos permanentemente. ¿Cómo tenemos innovación suficiente en vía inteligencia de datos, algo de inteligencia artificial, desarrollo de productos, relacionamiento con muchas industrias para lograr que el agua que entra a un proceso productivo sea la necesaria para ese proceso, la que se utilice sea igualmente la necesaria, pero si hay que disponer agua, se disponga en la mejor condición Ujú. posible, de tal forma que encontremos siempre la vía para reutilizarla en el mismo o en otro proceso productivo. En la medida que logremos esto, pues estamos garantizando que un recurso finito pues nos va a durar más. Y esa tiene que ser una constante. Y aquí tenemos que reconocer que muchas compañías, muchas industrias, muchos sectores productivos realmente tienen interés que así sea. Todas las compañías o muchas están mostrando un compromiso muy claro con la sostenibilidad, con una visión de largo plazo acerca de cómo hacen sus procesos, cómo son percibidos por sus clientes, de tal forma que nuevamente el uso óptimo y racional del agua sea una premisa permanente cuando haya o cuando no haya disponibilidad. Sí, Porque ¿qué puede pasar? Históricamente hemos pensado que el agua está disponible. sí, Pues como está que nos disponible, pues sobraba. utilicemos más, que nos Exacto. sobraba. Y el agua, pues nuevamente es un bien finito, tenemos que hacer el uso adecuado.
y con base en eso enseñar a las futuras generaciones que realmente están aprendiendo muy bien al respecto de esto, Ujú. cómo logramos que ese recurso finito sea optimizado de la mejor forma posible. Es que mira que no hay peor contrasentido que, por ejemplo, ser habitante de Bogotá, vivir cerca de los cerros orientales, ver cómo baja el río Arzobispo, la quebrada de la Vieja, Delicias, y llegas al apartamento, abres el grifo y estamos de racionamiento hoy. Una sabana de Bogotá que tiene agua subterránea, una capital de la República que tiene una conexión, cerros orientales, Vanderham, Río Bogotá, o sea, algo así hay. Diferente, Juan Pablo y oyentes, a lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad de México, donde sí que se tuvieron que romper la cabeza para llevar agua a una ciudad también de altura, pero lo lograron. El lío es cómo optimizar ese recurso. Y te doy un ejemplo para consultarte. En Cundinamarca, la CAR está dispuesto en diferentes sectores rurales unos tanques donde en época de lluvias contienen el agua que se utiliza luego más adelante cuando hay ausencia de la misma. O sea, a nivel básico, a nivel fundamental y a nivel rural ya se están haciendo algunas iniciativas valiosas, todas ellas. Hay que cambiar más, hay que innovar más, hay que emprender más. Juan Pablo, ¿en qué línea se debe trabajar? En muchas de estas, ¿sí?, muy relacionadas con cómo garantizamos que en el mediano plazo, en la medida Ujú. que la población sigue creciendo y que queremos el desarrollo de un garanticen la convivencia de las dos situaciones. Y para que esto se dé, es una articulación público-privada, ciudadana, porque en la medida que tengamos muy claro el concepto de la racionalidad, estamos logrando que en el mediano plazo tengamos la disponibilidad suficiente de agua. Muchas industrias y muchos procesos productivos, podríamos decir prácticamente todos, son susceptibles de optimizar. Muchas compañías lo están haciendo, muchos edificios inclusive trabajan en lo mismo, y es como bien mencionado ahorita, cómo se almacena un poco, cómo se Ujú. garantiza que un agua pueda ir a proceso y cerrar un poco el grifo no está mal, de tal forma que en la medida que logremos que tengamos casi unos circuitos, por llamarlos cerrados, donde el agua que entre está permanentemente en el proceso y que se utilice la adecuada y no Ujú. dispongamos al acueducto agua en mal estado De o acuerdo. en un estado indeseable, o que el proceso productivo consuma lo mínimo con la tecnología que está apareciendo hoy, con la inteligencia de datos, con la inteligencia artificial que se está dando, que es algo que trabajamos mucho como Ecolab, pues lograr encontrar esos puntos óptimos donde se garantiza el desarrollo económico, el crecimiento de la población con el acompañamiento debido a la cantidad suficiente de agua. Sí. Es un proyecto de todos. Totalmente. Y un gobierno que se está pues desarrollando con un Plan Nacional de Desarrollo oído que tiene como eje el agua, el desarrollo a partir del agua, la economía en torno al agua. Nunca lo habíamos tenido un Plan Nacional de Desarrollo que tuviese como eje el agua, pero allí también me llama la atención, Juan Pablo, si tenemos realmente una normatividad clara, sin llegar a ser santanderistas que tenemos que llenarnos de leyes, pero sí una normativa clara, expedita, que nos permita también tener acciones sancionatorias, también, ¿por qué no destacar el uso adecuado del agua, que esa normatividad aplique en municipios, en departamentos, a nivel nacional? ¿Cómo vamos ahí? Lo que hemos visto en general desde el Ujú. punto de vista de la manufactura es el compromiso de muchas compañías y muchos sectores económicos, inclusive de ir más allá de la normatividad. ¿Y esto por qué? Porque las compañías tienen cada vez el interés de ser percibidas como realmente comprometidos con muchas situaciones medioambientales y de índole sociales. Entonces, esto nos lleva a ver cómo las compañías inclusive se proponen cumplir en muchos casos más allá de la norma. Sí, es verdad. Y esto es importante porque lo mencionábamos al comienzo, los consumidores quieren premiar, muchos consumidores serán dispuestos a pagar un poco más de precio por compañías que sean percibidas y que vayan bien alrededor del uso de los recursos naturales, como castigarían a aquellos que no. Tal Entonces uno, cual. uno ve un compromiso muy grande al respecto de esto y es importante. Falta más, no con esto quisiera decir que estamos en un estado ideal, pero la generación de conciencia alrededor del agua cada vez se ve más en múltiples sectores económicos, se ve el compromiso, se ve el apoyo interinstitucional y el acompañamiento público-privado en múltiples temas. Y esto combinado con la sociedad, con el ciudadano que está en cualquier situación en su día a día, alrededor del mismo propósito, es el mejor escenario para tener
el cuidado que requerimos alrededor de un bien finito como el agua. Sí. Y llegamos a un punto que creo también es importantísimo, es la protección de los nacimientos y el desarrollo de ríos, quebradas que surten a las diferentes fuentes que distribuyen el agua a las capitales en el país. El trabajo de restauración ecológica, de conservación ecológica. Felicitaciones a aquellas y aquellos queridos campesinos que tienen un nacedero de agua y que han sabido respetar esa capa vegetal que le da vida, que le da estabilidad a estas fuentes hídricas. Allí también, y ojo, así tú vivas en Cali, Medellín, Barranquilla, Nueva York, Shanghai, pues también tienes que aportar para poder ir a restaurar ecológicamente estos sistemas. ¿Serían soluciones basadas en la mismísima naturaleza, Juan Pablo? Absolutamente. En Ecolab tenemos una norma que la llamamos, hoy es nuestra guía, digámoslo así, nuestro eslogan, pero nuestro propósito como compañía y es proteger lo que es vital. Y para una compañía como Ecolab, el cuidado del agua en absolutamente todos los escenarios es parte de su propósito. Y cuidarlo en su estado más natural, pues, más aún, obviamente. Entonces, lo importante es que se pueda acompañar el desarrollo económico poblacional con el compromiso alrededor de proteger lo que es vital. Todas esas iniciativas tienen suprema validez en la medida que tenemos que dejar de pensar que es un bien infinito y pasar a pensar que es un bien finito que hay que proteger en cada una de las situaciones en donde se encuentre, sea en el mar, sea en los ríos, sea en los nacimientos de agua o en los páramos que tenemos cerca de Bogotá, en absolutamente todos los escenarios, ¿no? Sí. Pues bueno, Juan Pablo Contreras, Juan Pablo, director de División de Tratamiento de Aguas para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de Ecolab. Juan Pablo, a partir de este importante estudio a nivel continental, ¿cómo crees tú que debemos en 3 líneas incentivar a todos los que nos están escuchando frente a la urgencia de tener un uso racional e inteligente, adecuado del agua? 3 líneas que tú digas, mira, quiero que se queden con estos 3 elementos, trabajemos sobre ello y creamos y entendamos que todos debemos ser partícipes del cuidado del agua. Muchas gracias, Fidel, por esta invitación a Ecolab a participar de Planeta Caracol. La primera línea es una responsabilidad de todos. Esto no es de uno de los actores de la sociedad, sino de todos. Lo segundo, el consumo óptimo y razonable es posible. Hay suficiente tecnología para las empresas, para el conjunto residencial, para múltiples escenarios sobre cómo optimizar, reutilizar, reprocesar el agua. Y tercero, pensar que es un bien finito. O sea, que no por el asunto que el agua o llueve o viene de los ríos es suficiente, ¿no? Hay muchos lugares muy grandes. Hablábamos al comienzo de 2.000 millones de personas sin acceso a agua potable. Tenemos que pensar que eso hay que garantizarlo y que el agua no hay que darlo por sentado que está disponible en todas partes y siempre. Sin duda. Es un bien finito. Es un bien finito y también destacar, ¿no? Lo referenciabas, las nuevas generaciones y también aquellos jóvenes, yo digo de 5 a 95 años, Juan Pablo, porque veo en los padres, en los abuelos, que ellos están comprometidos con esas causas, que son los primeros, hey, cierra la llave, hey, apaga la luz, hey, pilas, estamos y es la línea, acuñémonos en eso, en el uso inteligente de todos los recursos hoy dándole especial atención al agua. Sin duda alguna, Fidel. Vamos en el camino correcto, falta mucho más. Sí. Hoy el estudio demuestra que hay inquietud, hay preocupación, hay generación de unas expectativas muy grandes alrededor, que tenemos que hacer mucho más, pero esa generación de conciencia es importante para cada vez dar pasos más grandes y más concretos alrededor del cuidado del agua. Sí. Sin llegar a radicalismos, en algún momento un habitante del páramo de Santurbán pues hablaba conmigo, estamos conversando y me dijo, bueno, en 50 años, ¿tú qué prefieres? ¿Un vaso de agua fresca o un vaso con unos granos de oro? Mi respuesta fue clara, directa y contundente, un vaso con agua fresca. Y de aquí a 50 años seguramente haremos corte de cuentas y miraremos si estamos haciendo bien o no mal la tarea. Una gran responsabilidad sin duda, Juan Pablo. Y nada, te quiero agradecer por este tiempo, por estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Fidel, muchas gracias en nombre de Ecolab y mío. Un placer estar con ustedes en Planeta Caracol y siempre atentos a compartir con ustedes. Estás en Planeta Caracol.